Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Latam se trata de contratos por diferencia, CFDs, y son instrumentos comercializados dentro del mercado extrabursátil over the counter. Y también comentar que estos productos se consideran de alto riesgo, son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado suficiente para poder hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Vamos a iniciar con lo que sería la sesión del día de hoy. Vamos a dar un review con los diferentes calendarios económicos y de reportes para ver qué es lo que se viene esta semana en cuanto a noticias de información macroeconómica. Posteriormente vamos a dar una revisión general de algunas noticias importantes que se han presentado en los mercados y obviamente pues conocer cuáles han sido los impactos en los diferentes precios de los mercados financieros que generalmente pues vamos analizando. Empezando por el calendario económico que estamos viendo de fondo de TradingView, del portal TradingView, vemos que el lunes 4 de agosto estoy utilizando el filtro de importancia y el 4 de agosto no tenemos como noticias que se considere, por lo menos no esta herramienta, como temas de mucha importancia. Tenemos el martes 5 de agosto, lo que sería datos de PMI en Estados Unidos de América y balanza comercial en Canadá, dentro de lo más relevante. Para el miércoles 6 de agosto tendríamos datos de comercio exterior en China, balanza comercial, niveles de exportación y de importación, donde pues los movimientos que se esperan en el pronóstico son relativamente, digamos, normales, no hay como algo mucho a destacar. El dato del 5% de crecimiento en las exportaciones pues se encuentra dentro del el margen, incluso cerca del promedio para los últimos meses en lo que se ha ido conformando este indicador de mayores ventas desde este país asiático. Y por ahí tenemos balanza comercial en el tema de Australia. Tenemos para el día jueves 7 de agosto balanza comercial en Alemania, tasa de decisión de política monetaria en el Reino Unido por parte del Banco de Inglaterra. Aquí se espera una disminución, una siguiente disminución de 25 puntos básicos y obviamente pues considerar que lo que más ha presionado en el caso al Banco Central del Banco de Inglaterra, lo que más ha presionado desde el factor económico, pues han sido los niveles de inflación, ¿no? Que está superior de una forma considerable a lo que sería el target, aproximadamente a 2 veces de lo que estaría buscando este país europeo. Y en este caso, pues estas presiones hacen que eh, sea difícil, ¿no? A pesar de que la contención de la inflación pues sea complicada, también está el tema económico, ¿no? Que también por ahí hemos visto que en el Reino Unido, voy a poner de fondo Trading Economics para tener un poquito más de una visión un tanto más gráfica. Vamos a buscar el Reino Unido, ¿vale? Y vemos que a pesar de que la inflación pues se mantiene en niveles históricamente elevados, les comentaba por aquí que para lo que son los últimos 10 años pues se encuentra en niveles considerables, vemos por aquí 10 años, 5 años y el último año pues ha llegado a los niveles del 3.6%, que es una zona importante dentro de un máximo relevante, ¿no? Dentro de una zona limítrofe entre niveles bajos y altos. Estamos hablando de que el 3.6% es un nivel importante en la zona alta y también que obviamente, como les mencionaba, pues se encuentra considerablemente por encima del forecast, ¿no? De los objetivos del Banco de Inglaterra, que es de un 2%, ¿no? Aproximadamente en los indicadores de inflación. Esto obviamente pues presiona al Banco de Inglaterra en lo que ha hecho en los últimos periodos, de es mantener los tipos de interés de referencia a niveles elevados, pero también está la otra cara de la moneda, ¿no?
qué impacto ha habido en lo que sería la economía propiamente, el desarrollo de la economía, también el tema de empleo, ¿no? Vamos a ver por aquí la economía, cómo se ha comportado y vemos que si bien pues ha tenido un desempeño eh, comparativamente hablando mejor a diferentes países en la zona euro. Vemos por ahí que el último dato fue un 0.7% de incremento. Al final también son zonas de cierta debilidad, ¿no? Cierta complejidad en donde los países pues empiezan a mostrar que cada vez les cuesta más crecer, ¿no? Sobre todo esto pasa mucho en economías desarrolladas como el Reino Unido. Y obviamente pues el Banco de Inglaterra busca el no impactar de una forma muy importante lo que sería su economía, mientras también mantiene las presiones con la inflación y las presiones con lo que sería la relación con la Reserva Federal, ¿no? Que ha mantenido niveles elevados la tasa de interés y también sabemos que implícitamente si la Fed, por todas las paridades que siguen el dólar y que tiene mucho impacto esto en los diferentes niveles de inflación, por la dependencia o más bien por el comercio que se cotiza en dólares estadounidenses, pues esto también en muchas ocasiones traslada niveles de inflación a través de una depreciación, aunque en el caso de la libra esterlina, pues al contrario, ¿no? Se ha apreciado en el último año, como podemos ver por aquí, eh, en este gráfico, vemos que en el último año, pues claramente ha tomado o ha tenido mucho más valor lo que sería la libra esterlina. Vamos a quitarlo, vamos a actualizar lo que sería este gráfico y vemos que el último año pues ha sido de mínimos y máximos crecientes, ¿no? En la libra esterlina está generando este comportamiento. Sin embargo, no deja de ser una presión y eso hay que decirlo, ¿no? Muchas veces constantemente no se le da esta evaluación a qué tanta correlación existe entre los principales bancos centrales del mundo con la Reserva Federal o incluso economías emergentes y la correlación, lo hemos visto por lo menos en los últimos años, pues es elevada, ¿no? Y entonces el Banco de Inglaterra está tratando también como de considerar lo que ha hecho la Reserva Federal en sus últimos movimientos y esto lo podemos ver a través de dicha correlación, ¿no? Vemos por aquí los tipos de interés de referencia. Vamos a ver por acá para que se vea un poco más claro. Y en el caso de Estados Unidos, los tipos de interés de referencia, esta es la inflación. Vamos a ver por aquí en los últimos 10 años y por acá en los últimos 10 años. Claramente hay una correlación, ¿vale? Sobre todo, como les mencionaba, ¿no? A partir de lo que es el 2020, la correlación es sumamente parecida o altamente positiva. Por lo tanto, pues también podemos ver que sí hay una implicación en lo que ha hecho la Fed. Sin embargo, pues esto cada vez se le complica más. El pronóstico es que bajen 25 puntos básicos. Está pues como acabamos de ver, esto que trata de mantener el Banco de Inglaterra. Voy a ver por acá. Otra vez, Banco de Inglaterra está tratando de no impactar mucho lo que sería su desarrollo económico. También está el tema de aranceles, obviamente, a pesar de que hay pues, un trato mucho más adecuado entre Estados Unidos y en el Reino Unido. Es uno de los mejores acuerdos que se ha logrado para todo este tema de política comercial, pero al final, pues, están cuidando la economía, ¿no? Y otro indicador importante, otro indicador clave en el Reino Unido, pues, es la tasa de desempleo, ¿no? Vemos que si bien en los últimos 10 años se encuentra cerca, relativamente cerca de sus mínimos históricos, por ahí del 4%, 3.5% aproximadamente, cada vez se está alejando más, ¿no? Actualmente pues vemos que se encuentra en niveles del 4.7% y sobre todo pues probablemente el Banco de Inglaterra esté viendo esta última tendencia, ¿no? Claramente creciente en la tasa de desempleo, cada vez hay mucho más deterioro en el tema de, pues sí, en el tema de desempleo, valga la redundancia, y con eso, pues, vemos que sí hay ciertas presiones para el Banco de Inglaterra en cuanto a su toma de decisiones. Vamos a ver
Vamos a estar atentos de cuáles son los argumentos de la Junta de Gobierno el día jueves. Va a ser muy interesante para poder profundizar en este tema pues ir evaluando cómo esto impacta en la divisa, ¿no? Que hasta este momento pues está manteniendo de una forma bastante clara esta zona de soporte que habíamos identificado en 1.3134, pero también si por ahí vemos un repunte relevante en el dólar, probablemente pudiera haber una depreciación, ¿vale? Entonces, en la libra esterlina. Entonces vamos a estar muy atentos en el día jueves. Y el día viernes tenemos datos de empleo para Canadá y también datos de inflación para China, donde nuevamente se espera un decremento del -0.1%. Vemos que en las últimas evaluaciones sabemos que los niveles negativos en la inflación, pues es de hecho una deflación, una caída en los precios que no es bueno para las diferentes economías. Y el último dato, pues fue un ligero repunte al alza, ¿no? De 0.10, aunque al final se observa, ¿no? Mucha debilidad en el consumo, principalmente en el país asiático, en este gigante económico a nivel global. Y nuevamente se espera un decremento del -0.10%, ¿vale? Esto constantemente, pues ha estado indicando que China no, a pesar de que su desarrollo económico es hasta cierto punto sostenible, ¿no? Porque estamos hablando de que es una economía emergente que continúa creciendo. Vamos a ver por acá los niveles de Producto Interno Bruto, ¿vale? Que serían, sí, a nivel trimestral, vamos a ver por acá. Vemos que en la evaluación trimestral, pues apenas alcanza por ahí en el promedio el 1.2%, 1.3% de crecimiento económico. Ya en el comportamiento anual se mantiene en el último lo que sería el comportamiento interanual, de acuerdo a lo que estamos viendo por aquí, que lo está midiendo trimestral, se logra un 5.2 interanual. Sin embargo, pues es algo que China generalmente no acostumbra a tener, ¿no? Generalmente pues sube por niveles eh, superiores al 5 o 6%, y en este caso el comportamiento interanual pues ha caído ligeramente. A pesar de esto, pues es una economía que sigue creciendo. Sin embargo, los indicadores de consumo y que de hecho el indicador de inflación podemos ver que el que sea deflacionario pues implica mucho que el consumo no está empujando, y las compañías tienden a bajar precios para poder normalizar sus niveles de inventario, sus niveles de stock. Pues habla de debilidad, ¿no? Obviamente. Y por lo tanto ese repunte no ha podido suceder. Ha habido algunos beneficios por parte de las decisiones de política monetaria o decisiones de política fiscal, algunos subsidios que el gobierno pues, ha tratado de empujar, pero aún no se alcanza a ver ese repunte de la economía china. Por lo tanto, pues es muy importante también este indicador de lo que estemos viendo para próximos días, ¿vale? Entonces, estamos viendo por aquí, eso sería como dentro de lo más relevante. No es como la semana pasada que los datos económicos fueron sumamente importantes. Hubo muchísima información a nivel macroeconómico y a nivel reportes. Esta semana pues baja un poco más esta situación de relevancia. Ya si ustedes quieren verificar pues algunos países en específico o quitar el filtro de importancia, pues obviamente va a haber mucho más indicadores que les pueden funcionar, y hay muchas herramientas y muchas fuentes, ¿no? Para poder ver esta información. El calendario de reportes de investing.com, estoy usando el filtro también de relevancia. Vemos que pues hay diversas compañías que van a reportar esta semana. Ya no son las más relevantes, hablando del market capitalization. La mayoría de las 7 magníficas pues ya reportó. Vimos que hubo resultados mixtos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a ver por acá, para ver una revisión de lo que ha pasado con estas compañías. Amazon perdió valor de una forma considerable, impactado mucho Amazon por el tema de los aranceles, lo que puede implicar para el comercio en Internet y la logística global. Lo que puede impactar para Amazon el tema de aranceles recíprocos, pues es un tema importante, ¿no?
Vemos que ha sido una de las más castigadas por parte del mercado. Google aguantando, aunque a pesar de que reportó por encima de lo esperado, pues mantiene niveles muy relajados, muy mesurados en cuanto a crecimiento. Apple, si bien mantiene su tendencia creciente que vemos por aquí, un canal bastante claro en cuanto a su comportamiento, también vemos que se ha mantenido muy cerca de los niveles, a pesar de que el reporte también fue bueno. Meta Platforms, en este caso, pues sí vemos un incremento el día de hoy del 3% y también hablando de que su reporte pues fue bastante bueno. En cuanto a los resultados, Microsoft tuvo por ahí también un movimiento ascendente que logró pues, bueno, la semana pasada tuvo algunas caídas ligeras y el día de hoy tiene un comportamiento creciente con el repunte que estamos viendo o esa, esa recuperación, ¿no? que alcanzamos a ver el día de hoy, pues hay varias empresas que están recuperando muy cerca de máximos históricos. También recordar que Microsoft y Meta, bueno, en este caso las cuatro compañías que vemos por aquí, Google, Alphabet, Apple, Meta y Microsoft, todas reportaron por encima de lo esperado y por lo tanto, pues esa perspectiva en la mayoría de los casos pues, las coloca en niveles cercanos a los máximos históricos, ¿no? Tesla sí por ahí tuvo unas caídas importantes, estamos viendo ahí un rango de lateralidad interesante de tipo triángulo descendente que vemos por acá, ¿vale? Entonces vamos a colocarlo por aquí. Se alcanza a apreciar ligeramente, aunque no es muy claro, pero vamos a dejarlo para ver cómo lo respeta este triángulo simétrico. Entonces, eh, Tesla está un poquito, hay mucha incertidumbre desde lo que es su gestión general con todas las problemáticas y escándalos que ha habido con su director ejecutivo Elon Musk, y también pues temas de cadenas de suministro, ¿no? Sobre todo pues todo el tema con China, toda esta situación o estructuras dentro de las cadenas de suministro que se han frenado en cierto grado, también ciertas normativas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde pudiera afectar los autos eléctricos, también los aranceles que se han implementado al acero y al aluminio, que son eh, materias primas, al cobre también, que son materias primas que pues, son muy importantes para la industria automotriz. Aquí Tesla vemos que se ha visto afectada, ¿no? por toda esta situación. Entonces, es algún overview. En este caso ya reportaron gran parte de estas compañías. Por ahí falta Nvidia, que es una de las más esperadas también, pero esa tiende a reportar algunas semanas después de la carga principal. Y esta semana, pues vemos que el día de hoy, lunes 4 de agosto, por ahí destacan Palantir, Mercado Libre, Vertex, dentro de las más conocidas, AMD, esta compañía de semiconductores, el día de mañana, 5 de agosto, estará reportando posterior al cierre de mercado. Caterpillar, que se encuentra dentro del Dow Jones, una compañía dentro del sector industrial muy importante. Amgen, esta farmacéutica también dentro de las Big Pharma. Son Pfizer, por aquí también tenemos el martes que estaría reportando dentro de las más relevantes, ¿vale? El día miércoles estará reportando McDonald's Corporation, Walt Disney, en ambos casos también dentro de lo que sería el índice industrial Dow Jones, Shopify dentro del Nasdaq. ¿Qué más tenemos por aquí? MetLife y sería pues, dentro de las más conocidas, ¿no? El día jueves, Eli Lilly y Gillette Company, ambas dentro de las Big Pharma de igual manera, estadounidenses. Constellation Energy, Motorola, dentro de las más conocidas. Eso el día jueves y el día viernes, pues el filtro de relevancia no nos muestra nada en especial, ¿vale? Entonces, para los que estén interesados en estos activos, eh, que gran parte de los clientes de equity generalmente se enfocan en lo que serían las acciones estadounidenses, los clientes a nivel global, acciones estadounidenses, británicas y de la zona euro. Si alguno de ustedes pues, está interesado en estos temas, sepan que se viene esto en el calendario de reportes y también comentar
que generalmente cuando las compañías reportan, ya sea antes de la apertura de mercado o posterior al cierre de mercado, la volatilidad tiende a incrementar, ¿no? Los precios tienden a tener cambios abruptos, por lo tanto, pues eso es importante que lo consideren. Hay compañías que pueden tener una variación porcentual leve, hay otras que pueden tener una variación porcentual muy, muy grande, entonces dentro de la gestión de riesgo es importante que esto se considere, ¿vale? Pero sería dentro de lo más relevante. ¿Qué tenemos por acá? Hablando de la probabilidad, ¿verdad? Del CME Group, dentro de lo que se espera para la próxima decisión, aquí voy a utilizar información interesante que nos da CNBC dentro de los diversos artículos que constantemente pues, se publican y comentar que tenemos obviamente el viernes, que fue el 1 de agosto, este día de la semana pasada, donde se entran en vigor, perdón, los aranceles recíprocos, pues es un tema, es un hito dentro de la política comercial desde Estados Unidos, pero también a nivel global, y pues aproximadamente 60 países fueron impactados con aranceles, los países que no alcanzaron una negociación, y obviamente esto empieza a impactar como habíamos comentado, algunos países más, algunos países menos y sobre todo algunas industrias más y algunas industrias menos. ¿Vale? Hablábamos del sector automotriz que está siendo muy impactado con todo este tema de aranceles, la industria farmacéutica también por la imposición que, que tuvo los aranceles desde India que se van a estar pagando en Estados Unidos de América, que también fue una imposición importante, los aranceles con Canadá, que es uno de sus principales socios comerciales, un tema muy relevante, entre otros, ¿no? Entonces aquí el matiz es para tratar de analizar en qué industrias habría más impacto, en qué industrias pueden verse favorecidas, como habíamos comentado, la industria armamentista o todo el gasto, por todo el gasto de defensa que se espera para los próximos años, la industria también aeroespacial, que ha tenido pues un buen desempeño, ¿no? Por ejemplo, compañías como estas que han tenido pues incrementos importantes, ¿verdad? En lo que sería todo el tema o este sector o subsector aeroespacial, también son compañías muy interesantes que se pueden ir siguiendo. Y por lo tanto, pues este tema de los aranceles apenas empieza, ¿no? Ya posteriormente, conforme ya se vayan, pues, aplicando estas cargas impositivas y como podamos ver poco a poco cuál ha sido el impacto gradual, lo iremos analizando y obviamente, pues, en los diferentes medios que podemos nosotros estar en contacto en nuestras redes sociales o con los clientes de Equity, pues ustedes lo estarán conociendo, ¿vale? Entonces, se da los aranceles recíprocos el día viernes, dentro de lo más relevante. También tenemos el informe de nóminas no agrícolas, que como sabemos, pues fue un tema en Estados Unidos de América que llamó mucho la atención. Vimos las nóminas no agrícolas que claramente están teniendo una tendencia decreciente, sobre todo en el último año. A partir de diciembre vemos mucha debilidad en las nóminas no agrícolas y esto principalmente es lo que está dando al mercado por lo menos a través del indicador del CME Group, una mayor probabilidad de que haya un siguiente movimiento a la baja por parte de la Fed para la reunión de septiembre e incluso para la reunión de octubre y diciembre. El mercado está cargándose más a una mayor probabilidad de que haya tres disminuciones en los tipos de interés de referencia en Estados Unidos de América por parte de la Reserva Federal. Aquí quisiera dar algunos matices también importantes en cuanto a algunas declaraciones, o más bien cómo se está conformando el tema de la Junta de Gobierno. Las personas que fueron dos gobernadores de la Reserva Federal que votaron por lo que sería una disminución a la baja, Michelle Bowman y Christopher Waller, explicaron sus decisiones en declaraciones publicadas el día viernes de por qué recortar las tasas de interés. Ambos afirmaron que esperar para recortar las tasas de interés podría poner en riesgo la salud de la economía y son estos dos principales personajes dentro de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal que pues ya están viendo a lo que sería
movimientos a la baja por el impacto que ha habido en la economía, principalmente en el dato de empleo, ¿no? Que repito, ya este año las nóminas no agrícolas pues han reflejado bastante una desaceleración bastante clara y en la mayoría de los casos, pues datos por debajo de lo esperado, por lo tanto, pues empiezan a haber ya un impacto en el empleo que obviamente pues es delicado y si no se cuida para esta visión, pues puede ser más delicado y por la otra parte, pues está el resto de la Junta de Gobierno, de los participantes que mencionan que no es un buen momento todavía porque los niveles de inflación todavía se encuentran en niveles superiores al objetivo, ¿no? Entonces ellos argumentan que podría ser muy peligroso que empiecen a bajar antes del momento adecuado, por lo que esto puede implicar en un repunte en los niveles de inflación, ¿vale? Entonces ya empieza a haber este debate mucho más claro. La tasa de desempleo, como podemos ver por aquí, eh, no nos alcanza a ver. Vamos a ver por acá, unemployment rate. Pues sí es lo que estamos viendo por aquí. Vemos que en los últimos 3 años, pues se está muy cerca de mínimos históricos, lo hemos analizado en múltiples ocasiones, pero también los últimos 3 años hablan de una tendencia creciente muy similar a lo que sucede en el Reino Unido y por lo tanto, pues también la Reserva Federal empieza a tener este debate, ¿no? Mucho mucho más cerrado. Y también por ahí hay una noticia que por acá nos menciona CNBC, en donde nos comenta que la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, anunció que dejaría su cargo en el Banco Central. Cito, esto se considera una victoria para Trump, quien ahora puede nominar a un miembro para el comité, en donde su objetivo pues sea el disminuir los tipos de interés de referencia, ¿no? Entonces, Adriana Kugler fue nominada por el expresidente Joe Biden y estaba previsto que permaneciera en el cargo hasta principios del próximo año. En este caso, pues deja su cargo. eh, como bien dice el artículo, esto puede dar la oportunidad a que Donald Trump nomine a una persona más y que esta persona pues se sume a los participantes de la Fed en el argumento de que se bajen los tipos de interés, por lo que esto implica para Donald Trump, ¿no? El presidente de Estados Unidos, que es el encarecimiento en los niveles de deuda, ¿no? Que sabemos son históricamente elevados y que entre más se mantengan los tipos de interés de referencia en niveles altos, el tema de endeudamiento y de servicio de la deuda, pues cada vez va a ser más grande, ¿no? Y más delicado. Por lo tanto, pues para Donald Trump es algo imperativo de que los tipos de interés de referencia ya empiecen a bajar y cada mes y cada emisión de deuda y cada vencimiento nuevo en donde se establece N, N carga de intereses a pagar o de servicio de la deuda a cubrir, pues obviamente es un impacto en el largo y mediano plazo para Estados Unidos de América y por lo tanto, pues esto se empieza a conformar así. Por lo tanto, en resumen, las presiones empiezan a dar a que esto suceda, a que la Fed pues ya empiece a tener movimientos a la baja en sus siguientes decisiones, a que esta coyuntura económica pues dé miras para que los tipos de interés de referencia empiecen a bajar. Sin embargo, no hay que olvidar lo que ha mencionado enfáticamente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que es que ellos están en un debate constante de que no quieren bajar los tipos de interés de referencia muy tarde y tampoco lo quieren, bueno, más bien no lo quieren hacer muy temprano por el aspecto de un riesgo de repunte inflacionario, pero también no lo quieren hacer muy tarde por el aspecto de un impacto a la economía, principalmente al factor de empleo, ¿vale? Entonces, así como se conforma el contexto, es muy probable que ya por tanta presión, pues empiece a haber disminuciones. Aquí la cuestión sería cuál, qué cantidad de disminuciones estarían teniendo a la baja, ¿no? Si dos, como hasta ahora, pues mantiene el argumento de la Reserva Federal para sus próximas decisiones, si solo dos disminuciones a la baja, 50 puntos base, o si van a ser tres disminuciones a la baja para lo que resta del año, lo que implicaría 75 puntos básicos, aunque definitivamente, pues repito, el contraste de los aranceles que puede implicar para un repunte inflacionario,
puede cambiar cualquier visión. Ahorita, hasta este momento, el mercado le está dando más peso al tema de empleo. Claro que es muy importante y claro que lo están viendo la Reserva Federal, pero no hay que olvidar que los aranceles recíprocos ya son cada vez más una realidad y no es una realidad cualquiera, es una carga impositiva importante y por lo tanto, pues esto ha movido los precios a nivel mercados pues de una forma relevante, ¿no? Hasta este momento los índices accionarios teniendo una recuperación el día de hoy, pero definitivamente pues lo que sería la perspectiva es compleja para lo que sería el tema de los aranceles siempre y cuando no haya acuerdos venideros y esto pues también el mercado de bonos ya empieza a, a darle un pricing, ¿no? A darle como niveles un tanto más probables. Vemos por aquí que nuevamente se empieza a lateralizar lo que serían los bonos, la referencia de 10 años de los bonos del Tesoro, y por lo tanto, pues hay bastantes matices, ¿no? Que esto ha movido en los diferentes mercados. Vamos el día miércoles a hacer una revisión mucho más detallada en los mercados implícitos. Hasta este momento terminamos por hoy. Quisimos comentar pues, lo que se viene para esta semana, para que estén muy atentos si es si es de su consideración y también pues hablar de algunos temas de noticias, matices que son importantes al momento de analizar los mercados y allá el miércoles vamos con más detalle, vamos a ver una revisión más detallada de los diferentes activos, mercados financieros, activos financieros o instrumentos financieros en los que ustedes pueden pues, estar muy pendientes con la plataforma de Equity y por lo tanto, pues les agradecemos mucho por su tiempo. Cuídense mucho, que estén muy bien, los invitamos a nuestras redes sociales y los invitamos también a nuestra siguiente emisión del día miércoles. Muchas gracias por su tiempo, excelente inicio de semana. Gracias.